Bueno, vamos a pasar un ejemplo donde la función que tenemos es logaritmo natural y el valor que queremos aproximar es cuando x vale 2. Se puede decir que contamos con tres valores conocidos, que es x0, x1 y x2, con x 0 igual a 1, 4 y 6 para x1 y x2 respectivamente. Y acá los respectivos valores en f de x. Este ejemplo bien se puede resolver con interpolación cuadrática. Pero aquí llega el escenario donde tenemos una cuarta aproximación, o más bien un cuarto valor que conozcamos, que es 5. Supongamos que también conocemos logaritmo natural de 5. Entonces, como ya tenemos otro valor adicional, el resultado que obtengamos va a ser más exacto, va a ser más aproximado al valor real del logaritmo natural de 2. En este caso es... ese es su valor, en este caso logaritmo natural de 5. Por lo tanto, la función que teníamos en interpolación cuadrática tenemos que ajustarla. Se agrega una b adicional para la nueva incógnita e igual, se agregan las operaciones. X menos x0 por x menos x1 por x menos x2. Igual, aquí tenemos que obtener todos los valores de b para sustituir y obtener la nueva función polinomial que va a ser la que se va a interpolar con logaritmo natural de x. Entonces, esta función que obtengamos aquí va a ser la que graficaremos sobre la del logaritmo natural. Y van a coincidir en estos puntos que están aquí. Ahora, ¿cómo obtenemos todos los valores de b con procesos tan confusos, digamos así? Pues bueno, esta tabla es una forma de representar las operaciones, nos va a facilitar a organizarnos. Es importante que tengamos disciplina en el seguimiento que le damos a las operaciones. Tenemos que ser bien organizados para que no nos confundamos. De inicio aquí tenemos cómo calcular los primeros dos valores, B0, B1 y B2. Pero necesitamos calcular también B3. Entonces B3, que es el valor que agregamos, va a ser f desde x3 hasta x0. Y si se fijan, aquí viene, este es el objetivo, llegar hasta esta operación. Se pone en esa secuencia para que primero calculemos f de x, después con x0 y x1, f de x0 y f de x1, calculemos esta diferencia dividida, esta y estos resultados se van a utilizar en esta posteriormente, y es una reacción en cadena donde cada resultado que vas obteniendo te va sirviendo para obtener el siguiente. Bueno, vamos a iniciar con las operaciones. Voy a poner paso a paso cada operación para que no nos perdamos. Primero, necesitamos estos valores, ya los tenemos aquí. Vamos a iniciar con el primero que está aquí, x, diferenciabilidad de x1 y x0. Voy a empezar a poner operaciones. Una vez ya en esta sección voy a borrarlo y continuar con las demás. Ustedes tienen la ventaja que pueden ponerle pausa para recuperar alguna operación. Entonces iniciamos con la primera, que es f de desde x1 hasta x0, la diferenciabilidad. Viene siendo esta. En este caso tenemos que para esta diferencia pues va a ser f desde x1 se le va a restar de x0 y debajo se pone desde dónde va, desde x1 hasta x0. Los valores, como les comentaba, ya los tenemos. F de x1 es 1.386294. Se le resta f de x0, que ya la tenemos allá, que es 0, entre x1, que es 4, menos x0, que es 1. Entonces, ¿qué sigue ahora? Pues bueno, lo que sigue ahora es resolver esta operación. Esto nos dará como resultado 0.4620981.
Para optimizar el tiempo del video, voy a proceder a realizar estas operaciones y mostrar los resultados. Aquí podemos ver ya las operaciones ya resueltas. No todas, la mayoría procedí a realizar esta columna, que es hasta aquí, y estas dos operaciones, que son estas dos. Atención con esto. Los valores de B son estos. Este es B0, este es B1, este es B2 y este es B3. Entonces, ¿por qué hacemos las demás operaciones si solamente se requieren las primeras? Se hacen las demás porque las demás operaciones son necesarias para realizar las posteriores. Ejemplo, aquí yo obtuve B1 con esta operación. La diferencia de f de x1 menos f de x0 o de x1 a x0 me da este resultado. Ese es B1. Sin embargo, para calcular el resultado de B2 necesito esta diferencia desde x2 hasta x0. Es decir, voy a resolver primero la de x2 de x1, que aquí está, y le voy a restar la de x1 a x0, que ya lo tengo aquí. Entonces, cuando ya sustituyo en esta, es la diferencia de x2 a x1 menos f de x1 menos f de x0, que es las que contamos aquí. ¿En qué consiste? En utilizar los resultados. O sea, no voy a volver a calcular f de x2 de x1. f de x2 x1 ya tengo un resultado, procedo a ponerlo aquí. Le resto f de x1, aquí corrijo, coma, x0. No voy a ponerme a hacerlo todo de nuevo. Lo utilizo, aquí está x1, x0, utilizo este valor, lo pongo acá. Y los resultados de abajo pues son x2 menos x0. Entonces, es una reacción en cadena donde voy utilizando los valores previos. Aquí en B2, que es la primera operación, aquí ya se pone pues un poquito más complejo. Esta operación, que viene siendo esta, no es necesaria como tal en primera instancia, pero cuando yo vaya a resolver la tercera variable, que es B3, voy a necesitar contar con la operación de x3 hasta x1 y x2 hasta x0. Ya tengo x2 hasta x0, que es este bloque. Recuerden que es en dos bloques. Cada operación requiere dos partes. Esta es una, ¿sí? Que ya la tengo. Es esta. Y esta es otra. Entonces, a la primera le resto la segunda. Igual en esta estructura. Voy a proceder a borrar para terminar con esta operación. Vamos a finalizar con la última operación para el tercer valor, que es para el cuarto valor, que sería B3. Para eso, B3, de acuerdo a la estructura que estamos manejando, sería, si se fijan, va incrementando. B1 es de 0 a 1, B2 es de 0 a 2, entonces B3 va a ser desde x0 hasta x3. Igual, las operaciones como se realizan, se hacen dos bloques. Primero es f de x3 hasta x1 y se le resta el segundo bloque, que es f de x2 hasta x0 y se divide entre los extremos, x3 menos x0. Todos estos valores ya los hemos calculado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solamente sustituir f de x3 a x1 en las operaciones previas. Teníamos que era menos 0.020411, que viene siendo esta operación, menos f desde x2 hasta f de x0, que ya lo tenemos aquí, que es menos, atención, este menos es de la operación, este menos es del resultado, 0.051873. Y todo eso se divide entre x3 lo tenemos allá, que es 5, menos x0 es 1. Esto me da como resultado, voy a poner este lado, me da como resultado 0.0070. Ahora, si se fijan, ya tenemos B0, B1, B2, B3, que son los que tenemos que sustituir aquí. Aquí viene la parte, bueno,
todo ha sido algo extenso. Aquí es donde tenemos que sustituir todos los datos que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, vamos a poner la función resultado. Esta es la función, este es el polinomio que graficaríamos. Obviamente hay que resolver las operaciones pendientes. Es B0, en este caso 0, más B1, que viene siendo 0.462981, que multiplica a X. X lo podemos sustituir una vez o lo podemos dejar hasta el final. Yo lo voy a dejar por el momento ahí. Al final lo voy a sustituir. X menos X0. En este caso es 1. X0 vale 1. Después seguimos con B2. Igual voy a proceder a llenar la operación. Una vez plasmamos las operaciones, podemos ver la función final. Esta función, en términos de X, por eso no sustituí X en su momento. ¿Por qué? Porque si hacemos las operaciones y dejamos X, con esa función vamos a poder graficar. ¿Sí? Repito, hacer las operaciones con X. El resultado que nos dé se grafica. Y esta va a ser la función que se va a interpolar como tal. El resultado ya de la aproximación es sustituir en esta función la X por 2. ¿Por qué por 2? Porque es el valor que estamos buscando. Y nos va a dar que es 0.62876886. Con un error relativo de 9.3. Ahora, el error, ¿por qué lo manejamos ahora aquí diferente? Esta es la fórmula para el error. Este dato ya lo tenemos. Es este último que calculamos. Es este. Este de aquí. Se multiplica por eso y nos da el error, que viene siendo 9.3%. ¿Por qué se calcula de esta manera? En la interpolación lineal y cuadrática, el error se estimaba utilizando el valor verdadero. La ventaja que nos da la interpolación de Newton es de que si tú no conoces el error real, con esta operación te va a dar la aproximación al error. Entonces ya no necesitas conocer el valor real para saber tu margen de error. Bueno, estas operaciones las pueden hacer a detalle para graficar. Yo les adjuntaré ahorita al final la gráfica, cómo debe quedar para este ejemplo. Y pues un ejercicio también. Los pasos van a ser los mismos. Revisen el video, pausenlo. Si tienen dudas en algo en particular, me lo hacen saber. No pongan, no entendí nada, porque me complica mucho explicarles. Entonces, sean precisos en sus dudas, lo más que puedan, por favor. Gracias.